Y pues comenzamos, como siempre, invocando al Espíritu de Dios, su presencia en medio de nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Él nos ha reunido ¿para qué? Para celebrar su palabra en este mes de la Biblia. Ya vamos para la tercera sección. No sé cómo han vivido este tiempo. De pronto, al final o en algún tiempo de la clase, pueden ustedes compartir su experiencia en este tiempo, ¿verdad? De celebrar la palabra. De mi parte, yo estaba muy contenta, celebrando la vida que recibimos a través de este libro llamado Biblia. Y bueno, pues el Señor nos ha convocado, nos reúne, eso no duden nunca, de que Dios nos ha reunido en estas 3 secciones hasta ahora, hasta 4 más. Para la próxima semana ya terminamos prácticamente el mes de la Biblia. Entonces, también el Señor nos promete bendiciones. Y esto no lo hace ahora, lo hace desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? A través de los comentarios de los rabinos, de unos comentarios también llamados Targum, o sea, eran comentarios o reflexiones sobre la ley o los escritos, los 39 libros que se consideraban como libros protocanónicos. Entonces, pues estas promesas siempre Dios las ha dado, ¿verdad?, a sus hijos en generaciones pasadas, y nos las da hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nos ponemos de pie en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias por esta bendición, por este regalo, el regalo de poder hoy celebrarte a ti, celebrar tu palabra de vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque nos has mirado con amor, nos has convocado, nos has llamado y nos has dado la gracia de estar aquí. Bendito y alabado seas tú. Ayúdanos, Señor, a acoger el mensaje que tú tienes preparado, especialmente en esta noche. Tú sabes nuestra historia, nuestras necesidades. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Sabemos, Señor, que en la iglesia nos dice que esta palabra que eres tú quiere encarnarse en nuestra historia y en nuestra vida, y eso queremos, Señor. Que no pase, Señor, sin detenerte. Aquí estamos, Señor. Detente, Señor. Mira nuestro corazón. Hazlo digno, Señor, para que podamos acoger lo que tienes preparado para nosotros. Bendito y alabado seas tú. Ayúdanos a acoger este mensaje. Amén. Amén. Vamos a escuchar un trocito de la palabra y se quedan de pie. No me demoro. Eso se quedan de pie. Es del libro del Eclesiástico. Capítulo 1, versículo del 11 al 20, y dice así: el temor de Dios y la sabiduría. El temor del Señor es gloria y honor, alegría y corona de júbilo. El temor del Señor deleita el corazón, da alegría, gozo y larga vida. El que teme al Señor tendrá un buen final. El día de su muerte será bendecido. Principio de la sabiduría es temer al Señor. Ella acompaña a los fieles desde el seno materno. Entre los hombres asentó su cimiento eterno, y con su descendencia se mantendrá fiel. Plenitud de la sabiduría es temer al Señor. Ella sacia a sus fieles de sus frutos. Les llena la casa de tesoros y los graneros de sus productos. Corona de la sabiduría es el temor del Señor. Ella hace florecer la paz y la buena salud. Hace llover ciencia e inteligencia y exalta la gloria de los que la poseen. Raíz de la sabiduría es temer al Señor. Sus ramas proporcionan larga vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos sentamos. Bueno, comenzamos con este texto tan hermoso, donde nos hace promesas hermosas, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto de la sabiduría? ¿Y cómo se adquiere la sabiduría? Porque quien verdaderamente tiene la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que hace? Dice una y otra vez el texto: teme al Señor. O sea, principio, raíz, fuente de sabiduría es temer al Señor. Y nosotros entonces, ¿cómo manifestamos temer al Señor? No es ese temor del castigo. No es ese temor
de que si yo hago algo malo, entonces Dios viene el castigo del Señor. No, el temor del Señor es en medio de la experiencia que nosotros vivimos, la experiencia de nuestras vidas, la experiencia de aquel que nos ha amado y que nos amó desde siempre, pero que se manifiesta concretamente en tu vida y tu historia. ¿Cómo? Salvándonos. ¿Cómo? Manifestando su ternura a través de hechos concretos que tú pudieras hoy de pronto recordar o mencionar. Yo pienso que todos nosotros podemos tener presente muchos de los hechos grandiosos que Dios ha hecho con nosotros, y seguramente que también hay cosas que ni siquiera hemos podido percibir y captar. Entonces, vamos hoy en relación pues a esta lectura, comenzamos este temita antes de introducirnos a lo que es prácticamente digamos la temática de hoy. ¿Dónde está la copia que la hice? Me permite lo que te dieron ahorita. Esto es lo que vamos a ver ahora. Se ve un poquito extenso, pero que tiene la letra grande, ¿verdad? Para los que estamos como ciegos. Entonces, comenzamos con Shema Israel. Esa es la tercera clase. Escucha, pueblo de Dios, y vivirás. Comenzamos hoy con este primer mensaje a través del libro del Eclesiástico. ¿Cómo viviremos? Buscando la sabiduría. ¿Y cómo la hallaremos? Temiendo al Señor, ¿cierto? Entonces, después de este temita, vamos a mirar aquí una forma de meditar también el Shema. O sea, el Shema es una expresión hebrea, transcripción del hebreo al español, que significa escuchar. Shema, prácticamente, Shema significa eso, escuchar, pero también es como algo fundamental para el pueblo judío. Es el credo de Israel. O sea, habla del credo de Israel. Para nosotros el credo es el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, ya nosotros lo conocemos, pero para Israel esto es, escucha, Shema. Y la síntesis de este Shema prácticamente está en el libro del Deuteronomio capítulo 6. Reflexionaremos un poco acerca de esta parte para poder entender la importancia de poder vivir en la dicha y la felicidad, ¿verdad? Como dice el tema. Y nosotros escuchamos, ¿qué escuchamos? Palabra de vida, ¿qué pasará? Nosotros viviremos. Entonces, miramos este primer tema y luego vamos a entrar a los principios y criterios católicos para la interpretación de la palabra de Dios. Aquí vamos a ver un poco los diferentes sentidos que necesitamos aplicar para poder entender mejor el texto sagrado. ¿Está bien? Deuteronomio 6 dice: este es el mandamiento y estos son los preceptos y las leyes que el Señor tu Dios ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión. ¿Cuál es la experiencia que ha tenido el pueblo de Israel? La semana pasada estuvimos mirando un poquito acerca de los diferentes momentos de la historia de la salvación. Entonces, en este momento Israel ha tenido una experiencia salvadora. ¿Cuál es esa experiencia? Yahvé los ha liberado de la esclavitud de Egipto, del faraón. El Señor ha abierto el camino. El Señor les va a dar una tierra que les prometió, una tierra que emana leche y miel. Estamos nosotros asociando esa tierra con lo que Dios quiso dar a Adán y Eva, y nos quiere dar a nosotros desde el principio. Nos quiere ser felices, nos quiere verdaderamente llenar de sus bendiciones, pero nosotros como Israel muchas veces hemos quedado esclavos por el pecado. Pero el Señor, que es misericordioso, ¿qué es lo que ha hecho? Sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y lo quiere sacar, ¿para qué? Para darle una tierra que será prefigura de cuál es la verdadera tierra: el cielo. ¿No han pensado en eso? Por eso el Señor educa a su pueblo. ¿Y cómo lo educa? Permitiéndole vivir momentos en el que Él pueda descubrir, digamos, la abundancia de la bendición en esta tierra, y al mismo tiempo mostrarle a través de estas imágenes
que hay algo mayor que nos quiere dar, porque Dios preparó a su pueblo para mostrarnos que hay algo mayor, una tierra que mana abundancia, una tierra que Dios tiene preparada para los que le aman. Dice que ojos no vieron, ni oído nunca escuchó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Imagínate, es la forma como Dios en su pedagogía nos va haciendo descubrir su verdadera riqueza. Y la verdadera riqueza, aunque la tierra es tan hermosa, aunque tiene tantas cosas que Dios ha creado para nosotros, para hacernos felices, hay algo todavía mucho más grande: la promesa de la vida eterna. Y por eso estamos aquí. Por eso el Señor nos da esa palabra, nos da esa guía, para que nosotros nos enriquezcamos de estas promesas. ¿Qué es lo que le dice el Señor a este pueblo después de haber experimentado y haber visto los prodigios? Le dice: este es el mandamiento y estos son los preceptos y las leyes que el Señor tu Dios ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios. Empezábamos otra vez con el eclesiástico. Principio de la sabiduría: temer al Señor, a fin de que temas al Señor tu Dios. ¿Cómo? Observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. O sea, Dios es claro, y Dios es como consistente en cuanto a sus promesas de generación en generación. Esas promesas del Señor hoy nos las vuelve a hacer a nosotros, nos da la luz, nos ilumina. ¿A través de qué? De su palabra. Entonces, la transmisión de la fe es muy importante, transmitir la fe. Por eso decíamos, ¿qué transmitimos nosotros? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos? La fe. ¿Sí estamos transmitiendo la fe? ¿Y cómo? Trayéndolos a la iglesia, enseñándoles cómo sacarse al Santo Rosario. Las promesas de Dios son eternas, y es muy importante, aparte de traerlos a misa, porque muchas veces nosotros traemos los hijos, venimos nosotros y no entendemos plenamente, pues como deberíamos de entender todo lo que Dios tiene preparado para los que aman. Entonces por eso estamos retomando la Sagrada Escritura. Dice, el más importante de los mandamientos, dice, por eso escucha. ¿Sí? O sea, Shema, por eso escucha. ¿Qué es hay que escuchar? Israel. Dice, y empeñate en cumplirlos. Por eso escucha Israel, y empeñate en cumplirlos. ¿Qué? La ley de Dios, los mandamientos. Dice, así gozarás del bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que mana leche y miel. Porque, vuelvo a repetir, Dios quiere darnos la felicidad. Y de alguna forma desde hoy, no se olviden nunca de esto, Dios desde hoy quiere darnos primicia de vida eterna. ¿Y qué es eso? Los bienes que Dios tiene preparados en abundancia en el cielo, nos lo quiere empezar a dar desde hoy. Esto se explica muy claramente a través del catecismo, pero tristemente a veces el catecismo ni lo tocamos. El catecismo puede ser como un punto de referencia muy importante para enseñarle a los niños ¿qué es el fruto de vivir en la compañía del Señor? Como por ejemplo los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, los frutos del Espíritu Santo. Pero no sé, a veces hay como una dificultad. Hay como esto, que el oído se cierra, porque no queremos escuchar. No sé, es difícil a veces entrar al corazón de Israel, porque estamos embotados de los bienes que da este mundo, y nos queremos quedar con los bienes que simplemente da este mundo, sin saber que son medios por el cual Dios nos quiere comunicar vida eterna y llevarnos algún día a vivir eternamente con Él.
Estoy mirando que hoy faltó mucha gente, no sé por qué. Tal vez se frustraron con la explicación del canon. Porque nosotros muchas veces, a veces no queremos porque la palabra de Dios, hay una parte muy linda que dice que muchas veces cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, la escritura, nos cuesta, ¿verdad? Es como una cadena que nos incomoda, porque nos implica de pronto dar una parte de nuestra vida, no solamente en cuanto al conocimiento, sino también en cuanto al compromiso. Y por eso muchas veces en los estudios bíblicos uno encuentra un poquito de personas, porque nosotros no queremos esforzar, darle un poco a esto para conocer sobre esa sabiduría que nos da la verdadera riqueza. Pero si hubiera un curso de cómo nosotros podemos de pronto conseguir dinero o un lugar donde vamos a recibir cosas materiales aparentemente, eso sí lo damos todo y muchas veces hasta pagamos. Pero bueno, la alegría de esta noche es esta, y yo sigo con esta alegría. Ustedes están aquí, estamos aquí, y espero que mediten en esta parte tan linda del Shema de Israel. Yo no sé si alguna vez se los han compartido. Este es el Shema, lo habrán escuchado, pero este es el Shema, este es el credo de Israel. Y este Shema tiene que ver con nuestro credo, porque todo lo que nosotros profesamos es partiendo de este credo. ¿Y cuál es este credo? Escucha Israel. ¿Qué es? ¿Escucha qué? Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Es el único Señor. Pero que nosotros tenemos, pues parece que no nos damos cuenta que tenemos varios señores. El Señor comodidad. El Señor, como decíamos la semana pasada, el Señor la TV, el celular. El dinero. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Le pregunta Jesús al joven rico. Le pregunta al joven rico a Jesús, le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces le dice a Jesús, pues, ¿cumple los mandamientos? Y le contesta el joven, sí, yo cumplo los mandamientos desde el niño. Y le hace una pregunta clave a Jesús, o le invita, le dice, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué hace el joven rico? Se va muy triste, porque tenía muchos bienes y él no podía renunciar a todo esto. O sea, que se da cuenta el joven que no ama a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros nos preguntan, ¿tú amas a Dios sobre todas las cosas? Muchas veces diríamos, oh sí, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Pero nosotros no queremos dejar nuestras falsas seguridades. No queremos dejar nuestras esclavitudes, nuestros pecados, que ni siquiera los pensamos y algunas veces ni siquiera los reconocemos. Porque hay una ceguera espiritual que nos impide ver que verdaderamente no estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Porque si no amamos a Dios sobre todas las cosas, pues seguramente que tampoco cumpliremos el resto de los mandamientos. Entonces, esto es muy importante, cómo Dios es el mandamiento que le da. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque Él fue el que le sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos eran esclavos. Y un esclavo no se puede liberar a sí mismo. Entonces el Señor, con su mano poderosa, vino y sacó a su pueblo de la esclavitud de una de las potencias más grandes a través de la historia, Egipto y el faraón. El faraón, que representa ¿a quién? Personifica al demonio. Todavía hablamos del faraón, todo aquello que nos esclaviza.
Pero muchas veces nosotros, como el pueblo, queremos estar esclavos. Porque tenemos que, como el pueblo, quería regresar a comer la yuca y la papa y lo que tenía, no, era seguro. Camino en el desierto, no había nada seguro. Caminar con el Señor es una aventura, y es una aventura de fe. Caminar con el Señor. Como decíamos la semana pasada, caminar con el Señor, confiar en su providencia. Yo la verdad que sé que la palabra del Señor siempre nos confronta. Nos confronta. Y muchas veces cuando la palabra nos confronta, mejor no queremos escuchar. Cuando la palabra nos confronta, no queremos escuchar. Es mejor para algunos seguir en la ignorancia. Y algunas veces se tienen que decir cosas que supuestamente actualmente ya no están de moda. Porque yo me pongo a preguntar, me pregunto en esta noche, ¿por qué faltaron? ¿Qué fue lo que incomodó? ¿Fue algo que se dijo? ¿Fue algo que cuestionó? No lo sé. ¿Qué incomodó a la razón o incomodó a la conciencia? Las dos cosas, tal vez. ¿Sí? Tal vez por su trabajo, tuviera alguna complicación. Puede ser también, espero que así hubiera sido. Porque está muy bonita la clase, la verdad. Sí, pero yo no, o sea, y sé, no creas, me puedes decir eso, yo sé que de alguna forma el Señor reafirma, ¿verdad? Porque todo esto viene de Él, realmente, simplemente, mira, porque si yo aunque lo hubiera querido hacer, si Dios no da las gracias a los medios, eso no se puede lograr. Pero igual entonces, yo lo digo porque sé que hay algunas cosas que de pronto tenemos que, en la iglesia, como madre, la iglesia, digamos, manteniendo la fidelidad a la enseñanza, tenemos que hacer patente y claro. ¿Para qué? No para acusar, porque todos somos verdaderamente pecadores. Todos. ¿Quién puede decir que no lo es? Pero algunas veces nosotros queremos mantenernos en el pecado. Por eso estamos hablando hoy de un tema tan lindo, el Shema. Escucha, Israel. Este pueblo ha experimentado la liberación de Dios. Ha experimentado la liberación de Dios. Y por eso Dios le invita y le dice: amarás al Señor tu Dios. No le obliga, porque yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto. Dice: graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. O sea que esta palabra tiene que ser constante. ¿Y cómo va a ser constante una palabra que no escuchamos? Por eso es que es la urgencia de que nosotros tomemos conciencia de la importancia de la Sagrada Escritura, de la palabra y sus promesas. ¿Para qué? Para transmitirlas. ¿Y por qué no las transmitimos? Porque tal vez no ha habido quien nos las enseñe. O no escuchamos O no queremos escuchar. O puede que las consideremos obsoletas y ya son para otro tiempo. Hermanos, ¿acaso no es cierto que muchas de estas palabras ahora se consideran obsoletas y que son de otro tiempo? Porque aunque no lo decimos, mejor las ignoramos. ¿O es que yo estoy exagerando? No. Y por eso por eso el Señor nos sigue hablando hoy, como habló hace 3000 años, a este pueblo. Y hoy podría preguntarnos el Señor también: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios que te ha creado. Yo soy el Señor tu Dios que te formó, que te ha dado esta familia. Yo soy el Señor tu Dios que hago esta historia de salvación contigo, que tal vez hoy tú ni siquiera la estás reconociendo. Pero hoy vengo a decirte: yo estoy ahí. Yo quiero hacer una alianza y un pacto contigo. Yo quiero que creas en mis promesas, para que esta salvación se haga viva en tu vida, se haga presente en tu vida. Porque entonces, ¿cómo actuará el Señor si no hay fe?
Porque si tuviéramos fe es que Dios pudiera orar, pero si no hay fe, ¿cómo? Y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en tus postes. O sea, imagínate, es la palabra continua, cotidiana, cercana. Y esa palabra es Dios. Esa palabra es la vida misma que Dios quiere comunicarnos. Pero no es algo nuevo que la palabra sea rechazada. Porque la palabra vino a los suyos y no la reconocimos. La palabra vino a los suyos y no la reconocimos. Y generación en generación con los profetas, la palabra vino a los suyos anunciando esta alegría y esta buena noticia, pero también condenando los errores de su tiempo. Errores que llevaban a qué? Que, vamos no estamos cumpliendo estos mandamientos. Entonces, ¿por qué Dios quiere que nosotros los cumplamos? Porque Él quiere que nosotros seamos felices. Por eso el tema de hoy: escucha, pueblo de Dios, y vivirás. ¿Queremos vivir? Escuchemos. ¿Escuchemos qué? La palabra. Y aquel que le reconoció, y aquel que le acogió, le dio capacidad para ser hijo de Dios. O sea, que aquel que le acoge, que aquel que le cree, entonces el Señor puede hacer una obra nueva en él, en ella, una nueva criatura. ¿Qué es esa nueva criatura? Una criatura que pueda amar, que pueda vivir para servir, que pueda vivir para donarse, porque en eso encuentra la vida, al igual que el Maestro, que vino a servir, que vino a dar la vida y a comunicarnos vida eterna, y para mostrarnos un camino para volver a Él. ¿No es verdad? Y dice: cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que Él te dará, porque así lo juró a tus padres. O sea, cuando el Señor promete, cumple. Dice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice: en ciudades grandes y prósperas que tú no levantaste. Ciudades grandes y prósperas, imagínate lo que te promete. Dios te puede dar a ti cosas grandísimas que ni siquiera tú ni construiste, ni trabajaste, ni plantaste. Fruto de la tierra, riquezas. Porque Él dio a Israel la tierra de Canaán, que estaba llena de riquezas. Y ese es el método que Dios tiene con nosotros. Dios tiene el poder de empobrecer o enriquecer en un instante, porque de Él vienen todos los bienes. Por eso, ¿qué decíamos en este uno de los lemas del mes de la Biblia? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Es como la invitación: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Porque el Señor quiere darte a ti cosas maravillosas, también desde esta tierra, primicias de vida eterna, los bienes de esta tierra. No creas que el Señor nos llama para que seamos infelices. Él tomó a su pueblo y lo llevó, eso sí, le hizo pasar por el desierto. Y le hizo pasar por el desierto 40 años. Y 40 años es un signo, es un símbolo, es un número que significa tiempo necesario. Que el pueblo de Israel estaba listo para entrar a la tierra prometida, como nosotros. El Señor nos prepara, nos pone a prueba, nos permite también, digamos, las dificultades, las pruebas como Israel en el desierto, pero para ver hasta dónde está nuestra fe, y también para mostrarnos a nosotros que Él es el Dios fiel y que tiene poder sobre todo aquello que tú puedes pensar que es imposible de cambiar. Dice: en casas colmadas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, en pozos que tú no cavaste, y viñedos y olivares que tú no plantaste. Y cuando comas hasta saciarte, ten cuidado de olvidar al Señor que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud.
Cuando muchas veces todo va bien, nos olvidamos de Dios. ¿No es así? Y pensamos, ¿verdad? Que no fue Dios quien nos lo dio. Lo dirá en el libro de Oseas. Y algunos de los profetas comentarán esto mismo. Que no fue Dios quien nos lo dio, sino que fueron nuestros falsos dioses. ¿Y quiénes pueden ser nuestros falsos dioses? Cuando tienes una casa, muchas veces que Dios te da la bendición de una casa, de un buen trabajo, te da riquezas, te da medios, te da recursos. ¿Qué haces muchas veces? Nos olvidamos de sus mandamientos, nos olvidamos de que también esos medios que Dios da para que nosotros compartamos con los hermanos. Entonces, dice, teme al Señor tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. Dice la Escritura, no jurarás o no tomarás el nombre del Señor en vano. Y aquí te dice, y jura por su nombre. Pero, ¿qué quiere decir? Cuando juremos por el nombre, juramos por la verdad. Jura por su nombre es la integridad del ser, en lo que vive, en lo que cree, por lo que lucha. No vayan detrás de otros dioses, de los dioses de los pueblos que están alrededor de ustedes. Porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es un Dios celoso y su enojo se enciende contra ti y te exterminará de la tierra. Jesucristo vino, ¿verdad? Viene Jesucristo para darnos la gracia de poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque Él sabe que humanamente nosotros con nuestra propia fuerza no podemos. Pero Cristo ha venido y se entrega, es palabra que nos transforma para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Porque Dios es celoso y el Señor nos ama como nadie nos ha amado. Ni tu padre y tu madre te han amado como Dios te ha amado. Y porque te ha amado como te ama, te corrige, te educa y te ayuda. Y qué bueno que no nos abandona para que nos perdamos eternamente. Entonces es mejor estar bien, contentos, felices y no lo sé, al mundo hoy le parece muy difícil, y yo creo que a toda la naturaleza humana se nos hace difícil vivir de acuerdo con los mandamientos, ¿verdad? Es muy difícil, pero y amar a Dios sobre todas las cosas es algo que nosotros necesitamos pedir al Señor todos los días. Ay, Señor, ayúdame a amarte sobre todas las cosas. Esto es una plegaria, es una oración. Ayúdame a amarte sobre todas las cosas. Entonces el Señor que mira el corazón, el Señor que mira la sinceridad con que tú le buscas, entonces el Señor te va dando las gracias que necesitas para poder amar sobre todas las cosas. Y entonces amándolo sobre todas las cosas, el Señor nos va dando la libertad. Así como se las dio este pueblo, nosotros necesitamos tener cuidado de en medio de este caminar, no olvidar quién es el que verdaderamente es la fuente de la vida y de la libertad. Nosotros podemos obrar con libertad y ser felices. Que dice San Agustín, ama ya lo que quieras, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En el amor nosotros podemos cumplir los mandamientos con la gracia del Señor. Y dice, no provoquen al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Esto es el invitatorio, lo que todos los días rezamos. ¿Se acuerdan cuando hacemos la liturgia? Cuando me disgusté con aquella generación y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no quiere reconocer mis caminos, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. ¿Y qué significa eso? No entrar en el descanso del Señor. No tener la paz. ¿Cómo? ¿Entrar en el cielo? No, y aquí mismo no entrar en el descanso. Vivimos con angustias, no tener paz, vivimos siempre enlodados en el pecado, porque siempre tendemos a estar esclavos de otros señores, como el pueblo de Israel. Esto se repite en nosotros, y nos apegamos de cualquiera que pasó por ahí, que nos dio un poquito de felicidad, o de un trabajo y nos hacemos esclavos, y si tenemos que trabajar los domingos, trabajamos.
Y olvidamos, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces esta palabra se actualiza y el Señor nos quiere dar hoy, hermanos, que esto sea el comienzo si no han comenzado. Que esto que Dios nos da a través de estos tiempos que nos ha reunido, celebrando esta palabra que nos invite a seguir a caminar lejos, a seguir caminando lejos. O sea, lejos hacia quién, hacia las promesas que Dios nos da, vivirlas, para que la bendición de Dios también se manifieste hoy en nuestra vida, en esta generación. ¿Hay alguna pregunta? Pues en el número 15 que dice que Dios es muy celoso y su enojo se enciende contra ti. Y entonces, ¿dónde queda esa que dice que Dios es todo amor, toda ternura, toda bondad? Pero Dios es justo también. Es un atributo de Dios. Donde Dios no hubiera justicia, entonces, pues, Dios es un padre que educa. Es como un padre que educa. Y es como un padre que como cuando sus hijos están haciendo cosas incorrectas, tiene que educarlos. Y hay enojo del padre, ¿por qué? Porque sabe que su hijo se está perdiendo. Entonces, cuando Dios, entre paréntesis, son también, se le llama a estos antropomorfismos. Son como, digamos, aplicar a Dios características del ser humano. El ser humano se enoja, es celoso. Y como Dios es como padre o como madre, o es más que padre y madre, pues también Dios se enoja. Y verdaderamente en la historia de la salvación, vemos que Dios se ha enojado con su pueblo y ha corregido a su pueblo. Y lo ha corregido porque necesitaba que el pueblo reaccionara. Necesitaba salvar a su pueblo. Necesitaba salvar a su pueblo. Hay muchos momentos en que Dios tiene que obrar con el pueblo, también con los personajes bíblicos, como Saúl. Es que si uno se pone a revisar los personajes de la Escritura, desde el Antiguo Testamento, miramos la pedagogía es como Dios educa, tanto a la persona como al pueblo, ¿verdad? Al pueblo como tal, porque el pecado no solamente es personal, el pecado repercute, el pecado alcanza al otro, alcanza a la familia, alcanza a la comunidad, alcanza a toda la sociedad, el mundo entero. El pecado no se queda ahí guardado, el pecado toma características, digamos, que se van extendiendo. Por eso estamos viviendo como estamos, porque el pecado tiene repercusión colectiva y social. Sí, castiga a Dios en la película del rey David, ahí va a mirar. Mira, cuando hablamos, nosotros ya... Está la película de la cabaña, en donde Dios le pide a un ser humano que tiene que perdonar al que mató a su hijo. Pero es que mira, ustedes están, o sea, en este caso, ¿cómo sería que Dios perdonara? Hay perdón cuando hay arrepentimiento. Pero ¿cómo va a perdonar Dios el que no se arrepiente? Para que se siga perdiendo, si es que ama. El que no ama, pues no le importa, ni siquiera lo va a perdonar, lo va a ignorar. ¿Sí me hago entender? Sí. Y el perdón es una decisión propia de uno de nosotros. Pero también es una decisión que también va acompañada de una gracia. Porque muchas veces nosotros humanamente no podemos perdonar. Y eso es una gracia que Dios da, el perdón. Entonces, ¿cómo? ¿Vas a comentar algo, no? No, porque ahorita esta generación está pensando que Dios es puro amor. Y Dios perdona todo. Y sí, Dios perdona todo. Dios lo perdona. Pero hay algo que, aunque Dios perdone, esto es una ley natural. Todo pecado trae una consecuencia. Y es lo que Dios quiere. Que nosotros no experimentemos la consecuencia de los pecados. Y por eso corrige, para ver si de pronto nos detenemos. Un ejemplo. Recuerden ustedes cuando Jonás, que lo mandaron a profetizar ¿a dónde? A Nínive. Y Jonás no quería ir. ¿Por qué? Porque le parecía que la misericordia de Dios era muy grande. ¿Cómo iba a perdonar a ese pueblo que tanto mal le hizo a Israel? Entonces se fue para otra parte y ¿quién se lo trajo? Una ballena. ¿Se acuerdan? Sí. Y cuando Jonás clamó desde el fondo, vino la ballena y lo tiró ahí al lado de
Nínive. Y fue ahí de mala gana, porque qué bueno que Dios no piensa como nosotros. Fue de mala gana a predicar a Nínive, más bien rezando para que no se convirtiera. Y Nínive se convirtió, y Dios detuvo el castigo que traía contra Nínive. Y Dios ahora, en este momento, la iglesia, pues a través de otras como revelaciones, más bien como de tipo personal, ¿verdad? Porque la iglesia, pues en ese sentido, tiene mucho cuidado en cuanto a lo que se dice sobre el fin del tiempo, sobre situaciones difíciles que van a venir, y bueno, hay tanta cosa que hemos escuchado. Mas, sin embargo, a pesar de todo esto, por sentido común, y aunque no hubieran dicho nada de estos videntes o estas revelaciones privadas, que algunas de ellas la iglesia ha probado, algunas, a pesar de eso, viene una consecuencia lógica por el desorden, por el mal uso de la tierra y de la naturaleza. También esa es en cuanto al abuso de la creación. Ya se están viendo los efectos, el calentamiento global, toda esta cuestión de terremotos, etcétera, etcétera, tormentas. Esto es algo que hemos provocado. Pero más sin embargo, por la fe, entonces se le ve también como que Dios permite estos desastres para ayudarnos. Y entonces ahí está el equilibrio, ¿no? Entre los que creemos y en los que no creen. Y algunas veces Dios tiene que actuar a nivel general porque el pecado tiene una repercusión colectiva, aunque mantiene las promesas con aquellos que esperamos en Él. ¿Ya hago entender? Sí. Y ya, observen cuidadosamente los mandamientos del Señor su Dios, y las instrucciones y los preceptos que les dio. Practica lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para ser feliz y tomar posesión de la hermosa tierra que Él prometió con juramento de tus padres. Imagínate qué hermosa tierra. Señora Beatriz, Sí. una pregunta. Ahorita que acaba de mencionar que el pueblo de Dios, de Israel, no fue obediente a Él, ¿verdad? Entonces no recibió la gracia de vivir en la tierra prometida. Ellos aplica para el número 15 lo que decía en el número 15 que lo cambió ahorita, eso aplica para ellos, que ellos se fueron con otros dioses cuando se quedaron allí nada más, así como lo que acaba de decir usted, como no la gracia de Dios, no tener la paz, no tener Es que el pueblo de Israel vivió esas etapas. El pueblo de Israel llegó a la tierra, pero cuando ya tenía la tierra, le dijo, cuidado, porque la puedes perder. Pues no te olvides, ¿verdad? Cuando estás en esa tierra, es lo que nos dice, no te olvides. O sea, no nos olvidemos cuando Dios nos está bendiciendo. Cuando Dios hace fructíferos, ¿no?, nuestros esfuerzos, y muchas veces nos vamos alejando, porque nos vamos aferrando a las cosas de este mundo. que agarraron otros dioses. Agarrar otros dioses es, digamos, confiar en las falsas seguridades. ¿Y cuáles son falsas seguridades? Puede ser, como decía ahorita, el trabajo. Pueden ser las personas, los afectos. Es decir, esta persona, yo tengo una anécdota, es un ejemplo. Yo tenía una prima que yo quería mucho. Ella murió, estaba a la edad mía, pero bueno, ella murió hace como 6 años. Ella era doctora, entonces cuando ella resultó con un cáncer, ella una persona excelente, una doctora pero humana, pero no tenía como mucha cercanía, como a creer en las cosas de la fe, como en Dios, no sé, un poquito la mente, sí, como tirando al amor por la humanidad, ¿verdad? Pero no tanto como que hubiera una conexión muy personal con Dios. Y cuando le da este cáncer, entonces ella tiene otro amigo médico, no sé si era especialista en cáncer, pero yo me acuerdo que ella me dijo, cuando ella me dijo esto, yo dije, dirán ustedes una expresión, me dice, no,
me va a operar mi amigo y yo sé que él, o sea, él me va a operar y todo va a salir bien. Le dije, no, eso no me gustó. No le dije nada. Creyó más en el hombre. Y confió más. Cuando ya ella, pues Dios igual, Dios le dio la oportunidad de entrar en una relación más profunda con él. Y murió aferrada a un Cristo que yo le había traído de Roma y participando de los dolores de Cristo, porque un cáncer muy doloroso. O sea, pero muchas veces nosotros sin darnos cuenta le quitamos el lugar a Dios. Y se lo ponemos a un tratamiento médico, etc. Hay muchas formas de quitar el lugar a Dios. Bueno, ¿qué nos decía anteriormente en los primeros versículos? Que Dios le dio a su pueblo una tierra que mandaba leche y miel, digamos, que ellos no cultivaron, no construyeron esas casas, toda esa tierra ya estaba hecha y se la dio ¿qué? A su pueblo. Y eso Dios lo quiere hacer contigo y conmigo. Si tú se lo crees, tú verás cosas maravillosas en tu vida. Eso sí, arriésgate por Él. ¿Usted quiere decir eso, que le entregó eso ya hecho? Es como cuando vivían los reyes y hicieron esas muertes con el pueblo de Israel, con esos reyes que no creían en Dios, y a eso se refiere usted, a esas ciudades que Sí. Dios se les entregó. Mira, para que me entiendas mejor, porque hay un hecho histórico, o sea, hablamos de hechos históricos a través de la historia de la salvación. Entonces, pues la semana pasada no tuve tiempo, realmente es tan corto el tiempo, porque desglosar esos momentos de la historia es hermoso, porque es entender nuestra propia historia. Entonces, eso mismo, aunque Dios se los hizo entender a través de lo que ellos vivieron, siempre Israel fue una faja de tierra que rodeada de varios imperios, de varias civilizaciones, como por ejemplo Asiria, Babilonia, imperios grandes y poderosos, y todo el que quería tener el poder tenía que tener a Palestina. ¿Sí se entiende? Entonces, la tendencia de Israel era hacer alianzas con alguno de esos reinos para mantener la estabilidad política interna. Entonces, cuando ellos muchas veces no escucharon a los profetas que hablaron en el nombre de Dios y que aún les guiaron, como por ejemplo en el caso de Jeremías, para que se aliaran con, digamos, una potencia que de alguna forma Dios aprobaba porque veía el futuro de Israel. Lo que Dios quería que confiaran era en la palabra del profeta, pero no confiaron en la palabra de Dios a través de los profetas. ¿Sí se entiende? Porque Dios sí conoce la historia de su pueblo, es el Señor de la historia, y no solamente de este pueblo, sino la historia de todos los pueblos. Ese es el único Dios verdadero, Dios de todos los pueblos, es el Dios de todos los seres humanos, de todos nosotros, de todo, es el único. Yo soy quien soy, no hay otro Dios fuera de mí. Entonces mira, es simplemente, si nosotros conocemos sobre la historia de salvación, podemos reconocer ahorita cómo el que siempre ha querido destruir el plan de Dios, quiere destruir también el plan de Dios en ti y en mí. Pero les digo, este tiempo es tan corto, pero al menos como que yo quiero es como darles como pinceladas, o sea, como traerles a ustedes promesas hermosas que Dios te está haciendo y me hace a mí en esta noche, que nos quiere dar casas, tierra con frutos que tú ni siquiera plantaste, casas que no construiste. Dios tiene cosas grandiosas para ti. Pon la confianza en Él. Pon la confianza en Él antes que en las cosas. ¿Me hago entender? Sí. Entonces ahorita ya ve cómo se va el tiempo de rápido. Ya termino con es el último. Dice, y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, esto es dar razón de la fe, y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana qué significan esas normas, esos preceptos y esas leyes que el Señor nos ha impuesto, nos preguntan a nosotros, ¿y qué son esos mandamientos? ¿Y tú qué le contestarás? Tú deberás responder, pero para eso necesitas una experiencia en tu vida de que verdaderamente eres el Dios que libera. Pero si tú todavía estás esclavo,
y no has experimentado la liberación de Dios en tu vida, ¿qué le responderás a tu hijo? Nosotros fuimos esclavos del faraón de Egipto, o sea, ¿de quién? Del demonio, de ese. Dice, pero el Señor nos hizo salir de allí con mano poderosa. Y está ahí el cántico de Miriam, creo que era precipito, porque el Señor ha hecho prodigios, cosas maravillosas con su pueblo, y el Señor quiere hacer cosas maravillosas y prodigiosas contigo y conmigo. Yo pudiera contarles a ustedes muchas cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi historia, concretas. No solamente en cuanto a cosas externas, como de pronto el curarme de un cáncer, deshacer en mi vientre una masa de 14 centímetros con la Eucaristía, en una Eucaristía, y lo hizo el Señor. Como de pronto manifestarse en un vuelo. Dirán aquí, los que pronto me escuchan, está loca ella, pero así fue. Un vuelo que salí desde Colombia, haciendo escalas y rezando como 10 horas a 12 horas, porque el tiempo estaba horrible. Y este vuelo iba a chocar en México, cuando despegó por la tempestad. Aquí estamos hablando acerca de la fe. Y el Señor de pronto, para decirme, mira que sí fue cierto, y mira que estuviste rezando desde el principio del avión hasta la punta del avión, porque el avión hizo escala en 3 lugares, y en 3 lugares yo me cambié de lugar. Y había una voz interna que me decía, reza, reza, reza. Y empecé a subir de la presión, fue para mí muy fuerte. Y para que yo no dudara de eso, al otro día cae un avión en las mismas condiciones en Argentina, de la misma compañía, y choca contra el aeropuerto, o sea, lo que iba a pasar con este avión. O sea, yo sé que son cosas muy subjetivas, yo sé que no las puedo, eso es algo, son aspectos de fe, son cuestiones de fe, pero ustedes me podrían decir también a mí experiencias de fe en su vida. Pero lo más importante, que Dios me ha liberado de esclavitudes y pecados grandes, porque Dios tiene poder de liberar. Y por eso estoy aquí, anunciando la palabra. Por eso estoy aquí, diciendo que Él sí libera, que Él tiene poder de liberarnos de las garras del faraón. O sea, esto no es un cuento, esto no vengo aquí porque estudié teología, no. Porque me ha dado la gracia de estudiarla, y escritura, pero me ha dado la gracia de mostrarme en mi vida que realmente Él está vivo, que este Dios vive, y por eso estoy aquí, y por eso me vengo con 2, 3 o 4 a enseñarles lo que Dios me ha dado, lo comparto, ¿verdad? Porque será el hambre tan grande que hay en esta generación de creer que hay un Dios que vive y que tiene poder sobre el faraón. Entonces, Él realizó ante nuestros mismos ojos grandes signos y tremendos prodigios contra Egipto, contra el faraón y contra toda su casa. Él nos hizo salir de allí y nos condujo para darnos la tierra que habían prometido a nuestros padres con juramento, porque lo que Dios promete, lo cumple. Porque lo que Dios promete, lo cumple. Porque es un Dios que no se puede contradecir. El Señor nos ordenó practicar todos estos preceptos y tenerlo a Él, para que siempre fuéramos felices. ¿Y para qué? Para conservarnos la vida, como ahora sucede. Y esta será nuestra justicia. ¿Cuál será nuestra justicia? Lo justo es entonces poner en práctica todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ordenó. Es justo que si Dios ha sido bueno contigo, es justo que si Dios ha hecho tantas maravillas en tu vida, que te tiene con vida, si es que lo puedes ver o no lo puedes ver, porque es muy posible que también estés tan ciego que no puedas reconocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que te ha dado hasta hoy y todo lo que te quiere dar, y te lo ha dado a pesar de tus pecados, te lo ha dado a pesar de tus errores, te lo ha dado a pesar de tu infidelidad y de tu traición. Vamos a escuchar un canto, a ver si... David, estás ahí, ¿verdad?
Queremos escuchar el canto, pero hay que cambiar el switch. Bueno, voy a mirar a ver si puedo. Eso me dijo tu esposa. ¿Tú no eres David? ¿Ah, sí? Pero no quiere salir. Se quedó allá. Ah. ¿Cómo? ¿Será que ya sirve? Voy a mirar. Ya lo puso así listo, maestra. ¿Cómo? Ya lo puso listo. Sí, ah, ok. Entonces, pero es que no se escucha porque el micrófono no está bien. Eso es lo que pasa. Es que hay que cambiarle, ella tenía que, le puso algo, dijo que había que cambiarle, sí está conectado, pero esta cosita tenía que pasarla para abajo. Entonces hay que, sí. Gracias, aleluya, David. ¿Le bajó el volumen? Sí. A la computer. Ayúdame.
difícil? Está sencillo. Ahora entonces vamos a trabajar. Primeramente quiero, como ustedes trajeron las Biblias, sí, trajeron la Biblia. Entonces quiero hacer una práctica con la Biblia. Yo voy a decir un libro y ustedes me van a decir en qué parte de la Biblia está. Por ejemplo, el libro del Éxodo. ¿Es el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. Lamentaciones. El Antiguo. El profeta Isaías. El Antiguo. La carta a los Hebreos. Nuevo Testamento. El Pentateuco, ¿qué es? Los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y los otros no se acuerdan de lo que leyeron? El Pentateuco ¿se acuerdan de lo que leímos los 5 primeros libros de la Biblia? ¿Cuáles son? ¿Ah? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. Muy bien. ¿Hicieron la práctica con los capítulos, versículos? ¿No hicieron la práctica? Entonces, vamos a seguir. Esto es sobre el Shema, escucha Israel. Aquí hay un himno muy lindo y hay un ejercicio sobre la lectura, sobre la lectio divina. La lectio divina es la meditación de la palabra, pero la vamos a meditar con el mismo tema que estamos viendo hoy. Entonces ahora ustedes lo van a trabajar en grupitos, que sean unos 15 minutos. Y van entonces a leer y van a ir meditando esto mismo que aparece acá, sobre Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 4 al 9. Entonces ahora pueden hacerlo como, no sé, como alguno que se ponga aquí frente para que trabajen como en grupito. ¿Lo quieren ver en grupito o lo hacemos en general? Porque de pronto, por el tiempo, pero si, aunque sea que estén haciendo algo en grupitos, aunque sean 10 minutos, y los monitores pueden ir mirando para que les vayan ayudando, ¿está bien? Entonces, alguno de ustedes que se corra, por ejemplo, usted se pone acá, y ustedes pueden trabajar, pueden leer juntos, así mismo, pueden trabajarlo en grupitos. Hagan un grupo de 3 cada uno, porque 1, 2, 3, y aquí 1, 2. Desde que se puedan escuchar, ustedes pueden trabajar 2 o los 3 o todos 4, 5, pues solo que tienen que poner uno adelante para que se puedan ver. La cita bíblica que nos dio es de Deuteronomio. No, es que ahí está, solamente lee el material y es reflexionar. Buenas noches. Pues mi nombre es Sergio y pues aquí varios me conocen. Aquí hemos estado en la parroquia, mi esposa y yo sirviendo ya por 2 años, 1 año, 2 años. 2 años, pues la verdad es de que, pues qué les puedo decir en cuanto al tema de hoy. ¿Quieren escuchar un testimonio nuevo o un testimonio viejito? Bueno, pues vamos a empezar por el testimonio viejito. De cierto modo, Dios siempre me ha hecho llamados durante mi vida. Cuando era niño, me llamaba por medio de mi abuelito.
y a veces mi abuelito me llevaba a la iglesia, me llevaba a la misa y yo conocía a Dios por medio de mi abuelo paterno, José Heriberto, en paz descanse. Y él, me acuerdo 3 cosas en cuanto a lo espiritual, ¿verdad?, que me enseñó. Una es a sentarme, quedarme callado, o si no me jalaba las patillas, ¿verdad?, en la misa. 2, que Jesús estaba en la Santísima Eucaristía. Y yo no entendía bien, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿cómo van a cortar un pedacito de carne a todo el mundo para todas las misas? Como niño eso era lo que yo pensaba, ¿verdad? No entendía muy bien. Y la tercera es de que por medio de su propia acción, yo siempre lo veía rezando el rosario antes de irse a trabajar a las 3, 4 de la mañana. Yo me levantaba a ir al baño y lo veía rezando el rosario antes de tomar el autobús para irse a la Ciudad de México a trabajar. Y yo me quedaba pensando, ¿por qué mi abuelito hace eso, verdad? Pero es algo que se me quedó. Entonces, de cierto modo, ahora que reflexiono a mis 40 años, pienso en mi abuelito, de cómo Dios me hacía ese llamado por medio de él. ¿Y por qué me gusta recalcar esto? Porque especialmente a todas las personas que a lo mejor tienen nietos o que tienen hijos, a veces nuestra fe viene de ustedes. Aunque no nos hablen mucho de la palabra, aunque no lean la Biblia con nosotros todos los días, aunque a lo mejor no recemos juntos, su ejemplo es el que queda impregnado en la mente de sus nietos o de sus hijos. Entonces ustedes son una gran influencia para esas generaciones futuras. Y después me llegó otro mensaje por medio de mi abuelo para pertenecer a un grupo de niños en la parroquia de nuestra iglesia, allá en México. Y ahí empecé otra vez en el camino. Yo iba nada más porque nos juntamos entre niños y pues jugábamos y casi de así mucho de Dios no me acuerdo que habláramos mucho, pero sí era ligado a la parroquia y siempre nos trataban de guiar, ¿verdad?, los adultos que tenían ese grupo. Esto me llevó a participar en el grupo de acólicos. Ahí todavía no era de acólitos. Y ayudando, sirviendo como acólito, me interesó un poquito más las cosas de Dios. Al punto de que a mis 16 años yo le dije a mi abuelito que quería ser sacerdote. Ese fue el otro llamado que sentí de parte de Dios. Todo esto vino de parte de mi abuelo, ¿verdad? Porque él era el que de cierto modo nos guiaba hacia la iglesia. En ese tiempo mi papá estaba aquí en Estados Unidos con mi mamá. Nosotros como hermanos siempre vivimos con nuestros abuelos. Ellos nos criaron, ellos nos enseñaron muchas cosas y nosotros no vivíamos mucho, no convivíamos con mis papás porque ellos estaban en el norte trabajando, ¿verdad?, proviendo para nosotros. Entonces mi papá vino por nosotros y dijo, pues nos vamos todos al norte, ¿verdad? Y ya en el norte, pues eso de querer ser sacerdote, pues allá se quedó en México. Pero aquí en Estados Unidos, pues empecé a aprender a trabajar, ¿verdad? Empecé a conocer el dinero, ¿verdad? Empecé a conocer lo que este país ofrece, ¿verdad?, en cuanto a lo de poder tener lo que no teníamos allá. Y eso me desvió un poquito de la iglesia. Y me desvió eso de Dios y de los grupos. Pero siempre tenía yo esas ganas de querer servir a Dios de cierto modo. Nunca dejé de escuchar el llamado de Dios, pero a veces el mundo era más fuerte en su llamado, especialmente aquí en este país, porque aquí hay de todo a manos llenas. Entonces fui a la escuela,
Me salí de la escuela, yo no terminé la high school, hasta la fecha no la he terminado. Me convertí en alcohólico, ¿verdad? Mi papá me empezó a enseñar el camino del alcoholismo. Conocí las cantinas, conocí las mujeres, conocí el baile, conocí el trabajo pesado, conocí los dólares, conocí el tener camioneta, el tener buen trabajo, ser joven, irme de parranda, irme al baile. Todo lo que yo se me antojaba lo tenía a manos llenas. Juventud, dinero y todos los placeres que se le pueda ofrecer a un joven en este país. De Dios me acordaba de vez en cuando, de los recuerdos que tenía de México. Iba a la misa de vez en cuando. A veces yo quería regresar a esos momentos de mi niñez cuando asistía a esos grupos, y empecé a querer yo ser voluntario para ayudar a enseñarle a leer y escribir a los adultos aquí en México, en la parroquia de San Bonifacio allá en Nanay. Y fue bonito, pero yo siempre he tenido este problema de que he tenido miedo o duda en mí mismo, ¿verdad? A veces una autoestima muy baja, y eso me hizo dudar. Me salí y otra vez el enemigo me llevó a decir, pues ¿cómo vas a ser bueno si no conoces lo malo? Ese razonamiento yo no lo discernía, al menos en esa edad no sabía discernir qué venía de Dios y qué no venía de Él. Y otra vez me alejé de Dios, otra vez a lo mismo de siempre, al mismo Sergio de antes, ¿verdad? Otra vez hace mucho tiempo, hasta que Dios me concedió el conocer a mi esposa, y entonces empezamos a caminar juntos, ¿verdad? Pero desafortunadamente pues me encontré una persona que le gustaba acompañarme en lo que yo hacía todo el tiempo. O sea, si andábamos de parranda, los dos andábamos de parranda. Si íbamos al casino, los dos nos íbamos al casino. Si íbamos al baile, los dos nos íbamos al baile. Si me agarraba a trancazos, ella también me hacía la segunda. Entonces, tampoco éramos muy de venir a la iglesia. Hasta que pasamos por, bueno, ya escucharon el testimonio de mi esposa, ¿verdad? Que pasó lo de su hijo hace 2 años. Entonces, para ese tiempo, en mi familia, estamos hablando ya después de la pandemia, ¿verdad? Que fue muy duro para todos y para muchos, psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y después a nuestro entorno mucha gente empezó a morir, y yo empecé a cuestionar sobre el propósito de la vida y cuál era mi propósito en este mundo. Después de haber tenido, perdido y buscar dentro de una depresión una compañera que me acompañara en esta vida, y haberla encontrado después de perder el sentido a la vida, no sabía cuál era mi propósito. Entonces pasó esto. El dolor de una madre al perder a su hijo es incomparable, es indescriptible, y yo como pareja no supe cómo consolarla. Fue lo que más me dolió, al no poder consolar a una madre que penaba en la muerte de su hijo. Y muy profundamente empezaba yo a preguntarme sobre todas estas cosas de la vida. ¿Qué es lo que de a de veras vale la pena en este mundo? De cierto modo, pues mi esposa me acompañaba. Nosotros siempre buscamos la verdad, siempre estuvimos buscando a Dios, y lo buscamos incluso en otras religiones. Terminé a veces yo también haciéndome líder de una secta budista, y estuvimos 7 años alejando personas del cristianismo y llevándolos a una humanidad sin Dios.
nos gustaba esto de los horóscopos y de las estrellas y del Feng Shui y todo lo que la nueva era ofrece. Bueno, a mí me gustaba el yoga mucho y también terminé dejando eso, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque uno se aleja de Dios buscándolo en otras cosas, como lo explicaba la maestra. La muerte de Eleazar, en paz descanse, y la muerte de muchos de mis familiares me llevó a pedirle a Dios que me dejara saber cuál era el propósito de mi vida. Porque yo miré hacia atrás y dije, ¿a dónde se han ido todos esos 35, 36 años, 38 años? ¿Qué he hecho yo con mi vida? Y para mí ya no era el tener, porque dije yo, pues ya tuve, ya disfruté, pero no es eso. ¿Qué es? ¿Para qué estoy aquí? Y hice oración a Dios para que me dijera cuál es mi propósito. En un retiro, nosotros que vivimos en uno de los grupos de la iglesia, tuve una experiencia donde Dios nos dio la respuesta y me la dio a mí en lo personal. Y en una adoración nocturna del Santísimo Sacramento, Dios me habló y me dijo qué es lo que Él quería para mi vida. Y al fin le encontré el sentido. Muchas gracias, espero que esto les haya ayudado. Ayuden a sus hijos y sus próximas generaciones. Ustedes sean discípulos de Cristo, conózcanlo, ámenlo, acérquense a Él y propaguen su evangelio. Y por medio de su familia ustedes lo van a poder hacer. Si aunque sea una sola persona, ustedes pueden llevar a la salvación. Cuando estemos frente a Dios, vamos a poderle rendir cuentas de que aunque sea salvamos un alma. Muchas gracias. Bueno, mira que también la experiencia, ese testimonio, ¿verdad? Nos ayuda como para saber pues que Dios